Bueno, amigos, es un honor para nosotros poder contar con la presencia del ex gobernador del estado Táchira y además ex candidato presidencial y uno de los principales baluartes hoy de la lucha por la libertad en Venezuela. Uno de los principales dirigentes nacionales que sin descanso lucha junto a nuestra líder María Corina Machado por alcanzar, porque se respete el resultado del 28 de julio. Para nosotros es un placer poder recibir al ex gobernador del Táchira, el señor César Pérez Viva, y también le doy la bienvenida a Carlos Salazar, el super periodista venezolano que nos acompaña para esta entrevista en conjunto. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Sí, saludos, Rafa, saludos también a César Pérez, que nos quedamos cortos en esa presentación. Yo creo que César es uno de los líderes políticos más importantes de Venezuela, junto a María Corina, Edmundo, a muchos otros líderes que en este momento están en clandestinidad y otros incluso en las mazmorras del régimen, producto de la persecución y producto de esta racia que Maduro, Nicolás Maduro y también Diosdado Cabello han desarrollado en todo el país. De hecho, y con eso quiero que iniciemos, César, antes por supuesto de darle la bienvenida, quisiera que conversáramos acerca de todas esas amenazas que personalmente usted ha recibido y todo el liderazgo político que acompaña a María Corina. ¡Silencio! Muchas gracias, Carlos. Un placer estar con usted esta mañana. Un placer compartir también con Rafael. De verdad que es muy importante este diálogo porque nos ayuda a comprender esta situación y efectivamente todos los venezolanos somos víctimas de la barbarie en la que estamos inmersos los venezolanos, de esta situación de terror que ha sembrado la dictadura contra todos los que hemos levantado la voz para denunciar el robo de las elecciones, el fraude cometido, la violación masiva de derechos humanos, la destrucción de la nación venezolana adelantada por esta camarilla criminal que usurpa el poder en Venezuela. Gobernador, quisiera preguntarle, usted ha recibido amenazas directas del propio Diosdado Cabello, uno de los líderes del cartel de los Soles, y además también el ministro de la represión del régimen. ¿Cómo se vive o cómo vive usted todos los días sabiendo que lo acusan de terrorismo directamente, que lo acosan y lo pretenden buscarlo y encarcelarlo? ¿Cómo se vive así? Bueno, obviamente muy duro, porque la campaña de destrucción moral y política que la dictadura ha adelantado contra nosotros ha sido larga, sostenida. Yo he tenido que formar parte de la dirección política y de los actores políticos que los ha enfrentado desde el 4 de febrero de 1992, cuando aparecieron por primera vez en la escena política, dando un golpe de Estado, calzado por Chávez. Los enfrenté durante la campaña electoral de 1998, era yo un Nobel dirigente, diputado entonces del Congreso de la República. Los enfrenté en el Congreso de 1999, los enfrenté en la Asamblea en el 2000. Luego me tocó enfrentarlos como gobernador del Táchira y después del 2013, bueno, ha sido una larga desierto de luchas para soportar toda la campaña de hostigamiento, de desprestigio personal de la que yo, por ejemplo, he sido víctima, pero no solo yo, toda la sociedad democrática, todos los actores políticos. Y recientemente, pues el propio Nicolás Maduro encabezó una campaña para acusarnos a María Corina y a mí de ser los responsables de colocar bombas y de matar gente y de estar vinculados con unos carteles de drogas. Ellos proyectan en nosotros lo que es el comportamiento de ellos. Ellos son capaces de matar, son capaces de hacer daño a las personas y están vinculados al narcotráfico. Entonces ellos, María Corina y Pérez Viva. Y ahí le puse, Carlos, en tu WhatsApp tienes el último mensaje que hizo Maduro contra mí, directamente. Y ojalá lo compartan también con todos sus oyentes. 2015, 16. Yo vi sentado aquí a Enrique Capriles Radosky, por ejemplo. Vi sentado aquí a Pablo Pérez. Ahora son diputados. A Henry Falcón, los vi aquí sentados como gobernadores. Antes vi sentado aquí a César Pérez Viva, que ahora está organizando núcleos terroristas para poner bomba y matar gente. Pérez Viva se fue al fascismo radical, criminal, lamentablemente. Hemos visto de todo. Bastante agua ha pasado bajo del puente, que dicen. Y estoy seguro que de aquí en adelante vamos a ver de todo, pero para bien.
de los municipios, del territorio, de nuestro pueblo, cada vez más para bien. Porque ciertamente la campaña comienza de Maduro para abajo y todos los miércoles el señor Diosdado Cabello, y en cada rueda de prensa, inventa supuestos eventos de conspiración, de colocación de bombas, monta falsos positivos, y yo sé que él directamente ha dado la orden de capturarme al 6CPC. Lo hizo cuando mataron en el Alto Apure a un dirigente de la oposición democrática en la comunidad del Nula. Entonces allí mandó abrir un expediente por instigación al odio. Y con ocasión de esa muerte, de ese asesinato cometido por el SEBIN, ordenó mi detención. Y por supuesto mucha gente dentro de la propia policía del gobierno y otros personajes pues ya me estaban advirtiendo de que había toda una persecución. Pero el tema se agudizó después del fraude, cuando empezamos nosotros a desarrollar la protesta. María Corina con todo el Comando Nacional hacíamos estos eventos aquí en la avenida Francisco de Miranda en Caracas, en el centro comercial cerca del Marqués, en el centro comercial de Chacao, el Recreo. Entonces allí cada vez que nos bajábamos del camión llegaba el SEBIN a tratar de perseguirnos, y la última vez en que casi caemos presos fue cuando pusieron detenido a Viallo Piglieri. Ese día se llevaron a Viallo. Nos salvamos Juan Pablo Guanipa y yo de ese cerco. Lamentablemente después pusieron preso a Juan Pablo. Y bueno, yo logré zafármeles y por supuesto estoy en este momento bajo protección, estoy bajo cuidado, porque si me presento en algún escenario público donde Maduro tenga capacidad de detenerme, me van a llevar a la cárcel y yo no hago nada preso. Yo soy más útil donde estoy ahorita aquí con ustedes, hablando, orientando, haciendo política, que encerrado en una cárcel. César, ¿usted teme por su vida en este momento? Siempre uno tiene que tener temor, porque estos son criminales, son capaces de cualquier tipo de ataque contra nosotros. Mira lo que han hecho. Han intentado matar gente. En Venezuela hay hay una estructura criminal desde donde se ordenan asesinatos. Se mandó a asesinar a Ronald Ojeda, un militar venezolano que vivía en Chile. Desde Venezuela, el asesinato del senador Uribe en Colombia, porque lamentablemente los actores que están en esa dimensión están allí escondidos en nuestro territorio. Entonces uno no puede estar seguro en cualquier parte. Dentro del territorio nacional usted ve cómo desaparecen. Esta semana desaparecieron a Macario González, nadie sabe dónde está. Entonces uno, estando adentro, estando afuera, estando en la clandestinidad, estando en el exilio, siempre está corriendo un riesgo. Y estando en la cárcel corre un riesgo mayor, porque usted ha escuchado a Diosdado Cabello decir que si a ellos les pasa algo, ellos van contra nosotros, contra los dirigentes de la oposición. O sea, el tipo está anunciando que nos va a liquidar al que consiga. Y yo precisamente quiero aprovechar para preguntarle, gobernador, porque se habla mucho en estos momentos de la utilización de presos políticos por parte del régimen, de movilizaciones extraoficiales o no autorizadas de presos políticos entre diferentes cárceles. Quisiera preguntarle si usted tiene información sobre eso y qué podremos saber hasta ahora. Efectivamente, sí tengo información. Freddy Superlano, por ejemplo, Ronald Carreño, han sido sacados del SEBIN y nadie sabe dónde los tienen guardados. No hay una seguridad de los presos, no hay una garantía por su salud ni por su vida. Estamos frente a una camarilla que secuestra a las personas y pasan meses, años sin que la familia ni siquiera pueda hablar con ellos. Y eso no es lo que ocurre en ninguna sociedad democrática. O sea, no hay derecho a que a ti te detengan, te torturen, te aíslen, porque además cuando te aíslan y te meten en un cuarto 24 horas con iluminación, o te meten en hacinamiento, no te permiten hablar con tu familia, no te permiten acceder a un abogado que te defienda tus derechos, te están haciendo una tortura psicológica. Pero además no hay atención de salud tampoco. Muchos de estos presos, varios se han muerto, son como 7 u 8 casos en los últimos 6 meses de fallecidos dentro de las cárceles. De modo que estamos frente a un régimen criminal que no tiene compasión a la hora de maltratar a todos los presos, que los tiene además como un escudo humano, pretendiendo
protegerse y perpetuarse en el poder a cuenta de que tienen 1.000 presos políticos en este momento. César, usted decía que las dictaduras no duran para siempre. Y me imagino que teniendo a todo este despliegue en las costas del Mar Caribe, sabemos por dónde va esa afirmación. ¿Usted cree que estamos en los últimos días de este régimen dictatorial narcotraficante designado por Estados Unidos como una organización terrorista internacional? Yo sí creo que estamos a las puertas de una solución, porque en primer lugar, el éxito de la sociedad democrática venezolana fue contar a Maduro. Y ahí, modestia aparte, creo haber dado una pequeña contribución con mi tesis desde el 2018 de que había que contar a Maduro. Yo no estuve de acuerdo en 2018 con la abstención. Y lo saben todos los actores políticos porque además lo dejé escrito en un artículo mío en el Diario Nacional de Caracas. A mí me parecía que había que ir a la elección en medio de todas las dificultades que tuvimos, que las teníamos en el 18, pero que fueron más graves ahora en el 24, para lograr mostrar al mundo que Maduro no tiene el apoyo de los venezolanos, que no tiene pueblo. Pero bueno, no se pudo en el 18. Entonces, comenzamos una campaña para organizar políticamente la sociedad. Y la primera iniciativa que hicimos se llamó la Consulta Ciudadana en el 2020, con motivo de la elección parlamentaria. Un grupo de venezolanos, en esa oportunidad coordinado por un distinguido amigo, el doctor Enrique Colmenares Finol, y otros ciudadanos, organizaron y nosotros acompañamos la iniciativa de la Consulta Ciudadana, una manera de ejercer una protesta cívica pacífica contra el fraude. Luego de esa protesta vino la iniciativa del referéndum revocatorio contra Maduro en el 2022, que lo encabezamos nosotros. Estoy hablando de Nelson Chiti Larroche, Digmer Evans y mi persona. Creamos un movimiento llamado Mover y planteamos el referéndum revocatorio. Eso puso contra las cuerdas o puso inmediatamente en alerta a la dictadura, hasta el punto que Jorge Rodríguez, sin ser autoridad electoral, fue al CNE y los obligó, y salió él a anunciar que no íbamos a tener referéndum revocatorio. Entonces yo declaré ese día, cuando él me amenazó, por cierto, de la cárcel, ese día me amenazó Jorge Rodríguez de que nos iba a llevar a la cárcel a Digmer Evans y a mí. Yo le dije, ustedes se zafan ahorita porque tienen el control del CNE de hacer el revocatorio, pero en el 2024 van a tener que hacer elección, y en esa elección los vamos a derrotar. Entonces había mucho escepticismo en la sociedad para que vamos a elecciones, y entonces yo dije, hay que tener un candidato, y ese candidato tiene que elegirlo la gente. Yo propongo elecciones primarias presidenciales, y soy candidato yo, y empecé a recorrer Venezuela. Entonces, bueno, empezó a moverse el tema hasta que, bueno, se acordó la convocatoria de elecciones primarias, surgieron todos los candidatos, fuimos a las primarias, ganó María Corina Machado. Inmediatamente yo fui y le dije, María Corina, tú ganaste, cuenta conmigo y vamos a trabajar, porque el objetivo no es si soy yo o si no soy yo o si es otro, lo importante es que Venezuela salga de esta camarilla. Y montamos el comando con Venezuela y ahí hemos estado trabajando. Bueno, María Corina fue inhabilitada, no se le permitió el ejercicio de sus derechos. Se propuso a la doctora Corina Lloris, tampoco la permitieron, los nombres nuestros todos fueron bloqueados. Y por esas circunstancias de la vida, no voy a entrar aquí en un análisis porque es muy largo, se logró la candidatura de Edmundo González Urrutia. Y con Edmundo González Urrutia enfocamos todo el voto. Yo lo había dicho en Maracaibo en una entrevista, no, así nos metan presos a todos, así nos inhabiliten a todos, tendremos un candidato y derrotaremos a Maduro. Y bueno, y eso fue lo que pasó, lo derrotamos. Y Maduro desestimó a Edmundo, no pensaron que Edmundo fuera a capitalizar los votos que María Corina le endosó. Claro, toda la sociedad democrática, porque el país estaba buscando una forma de expresarse. Y María Corina, como persona inteligente que lo es de sobra, entendió que ese era el camino y ella misma se puso al frente de la campaña y con un coraje y una entrega absoluta, bueno, libramos esa campaña como yo nunca había hecho una campaña. Yo estoy haciendo campaña desde que tenía 17 años. Sí. Mi primera campaña fue con Luis Herrera Campins. Imagínate las campañas que habré hecho en mi vida. Muchas, pero yo nunca había hecho una campaña en situación tan hostil, tan adversa, tan difícil como la que hicimos en el 2024. Y sin embargo, superamos esto, ganamos la elección, demostramos las actas y aquí está el punto de quiebra de Maduro, porque ahí en adelante ya él no era el presidente constitucional, él era un usurpador. Y eso es lo que está ahorita alegando 50 países de la comunidad internacional. No lo reconoce como presidente. ¿Por qué? Porque perdió unas elecciones y se las robó. Y luego, pues, también la denuncia que ha hecho
toda la dirigencia venezolana, organizaciones no gubernamentales, liderazgos políticos, todos durante muchos años demostrando los crímenes de lesa humanidad que ha cometido Nicolás Maduro, los crímenes en que está inmerso, su vínculo con la guerrilla colombiana, su vínculo con el narcotráfico ha llegado al nivel que Estados Unidos tomó la decisión de calificarlo como un jefe de un cartel criminal, ¿verdad? Y como él es guapo gastaron la plata del petróleo en el 2012 comprando aviones Sukhoi, se llenaron de armas rusas, se sienten los guapos del barrio, los guapos de la comunidad. Entonces ellos creen que pueden atropellar a todo el mundo porque cuentan con un armamento y porque tienen estructuras militares y paramilitares para aplastarlo. Resulta que apareció alguien que tiene un poquito más que ellos y le pusieron ese despliegue multifuncional en el Caribe. ¿Por qué? Porque la justicia de Estados Unidos lo está reclamando por los crímenes cometidos. Yo les recomiendo que vean una entrevista que le hizo el periodista Ocanto a un ganadero del norte del Alto Apure, donde Reyes Hernández. Es un caso que vale la pena escucharlo, porque revela la perversión de todos estos personajes de la dictadura, cómo están metidos en el narcotráfico, pero cómo usan el poder para agredir, para expropiar, para apropiarse de los bienes. Aquí los derechos desaparecieron totalmente con esta camarilla. Entonces, cuando todo eso se documenta y a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello y a Vladimir Padrino los encausan, los enjuician y los van a capturar, entonces nos van a invadir la patria, nos vienen a quitar el petróleo. Esa es una ridícula, es que nadie la cree hoy en día. Si ellos se dejaron quitar, le regalan el petróleo a Cuba, le entregaron toda nuestra riqueza petrolera a países como China, cambiando barajitas en pleno siglo XXI, cambiando oro por espejitos, es decir, petróleo por lavadoras, licuadoras, neveras con las cuales hacían manipulación política. Eso es lo que hizo Chávez y Maduro con los chinos. Gobernador, chino. ¿Y por qué usted cree que Maduro no recurre a la protección de la Fuerza Armada, sino que se está trincherando con las milicias y con paramilitares cubanos y colombianos? Tiene varias lecturas. La primera, obviamente, porque no confía en muchos factores adentro de la Fuerza Armada. Y segundo, porque también los cuarteles están solos. Ahí se ha ido un retiro. Los militares profesionales de buen nivel se han ido. Quedan muy pocos adentro de la estructura militar. Entonces, es la cultura además cubana, es la escuela cubana de tener unas milicias ideologizadas, partidizadas, que un ejército profesional al servicio del país. Entonces, y además tiene otro ejército paralelo llamado ELN, que tiene 25,000 hombres en armas en territorio nacional venezolano. Entonces, eso demuestra, obviamente, que él tiene el temor de que adentro mismo de la propia Fuerza Armada haya una situación que lo incomode o lo ponga fuera de juego. Gobernador, yo quisiera hacerle una consulta, porque, bueno, usted tiene una conexión, está en Venezuela, y conoce a profundidad lo que hoy el pueblo venezolano siente o expresa sobre esta movilización que se está llevando adelante en el Mar Caribe. Yo quiero preguntarle, en su percepción, ¿cómo ve el venezolano, cómo recibe el venezolano este despliegue militar de los Estados Unidos en el Mar Caribe? ¿Lo apoya? El 90% del país está esperanzado en que ese movimiento capture a Maduro y lo lleve para allá, para Estados Unidos, y lo encierren en una cárcel y lo sometan a la justicia, ¿verdad? Como él ha enjuiciado y ha llevado a la cárcel a miles de venezolanos de manera injusta. Yo estoy absolutamente seguro, porque lo percibo, porque estoy en comunicación con gente de todos los estados de Venezuela, de todos los pueblos. Anoche, por ejemplo, tuve una reunión con una gente del estado Monagas, de una región importante del estado Monagas, donde gente que era muy afín, por cierto, porque ese estado lo ganó muchas veces el chavismo. Y esa gente está pero supremamente esperanzada en que en cualquier momento este grupo de tarea que está allí desplegado capture a los delincuentes y se los lleve para los Estados Unidos. Y porque el objetivo no es venir a tomar el territorio para sumarlo a una potencia. Es decir, no es que aquí está planteado agregar a Venezuela a los Estados Unidos, o que aquí está planteado quitarnos el territorio. No, es quitarnos el petróleo. Perdóname, si esta gente destruyó la industria petrolera, lo que está planteado es reactivar la industria petrolera. Y siempre, desde que los primeros que comenzaron a explotar el petróleo en Venezuela en el siglo XX fueron los americanos, fueron los que enseñaron a los venezolanos a manejar la industria, fueron los que invirtieron, crearon los campamentos, toda la infraestructura petrolera fue creada en el siglo XX, de los tiempos de Gómez para acá, por los americanos. Y pagaban
el petróleo. En cambio, Chávez y Maduro regalaban el petróleo por compromiso ideológico a Cuba, lo cambiaban por barajitas, con los chinos. Repito, petróleo por neveras, lavadoras y secadoras. Nosotros necesitamos cash, necesitamos efectivo para poder atender las necesidades del pueblo. Y eso, obviamente, es uno de los grandes planes que tenemos una vez que se restaure la democracia, llegar a una alianza con las empresas internacionales que están calificadas y sobre todo con empresas que tengan, digamos, despliegue en el mundo occidental, estoy hablando de Estados Unidos y de Europa, para recuperar una industria que era la primera del mundo y que Chávez y Maduro destruyeron, que es la industria petrolera venezolana. Hoy en día no producimos sino 600.000 barriles y llegamos a 600, 800.000 porque Maduro rogando metió a Chevron, hizo una serie de acuerdos para que Chevron siguiera. Entonces, cuando ellos hacen el negocio, el acuerdo con Chevron, con Grenell, para que Chevron esté en Venezuela, le parece bien, pero que venga para el futuro 20, 30 empresas y pasemos nosotros de 600.000 barriles a tener 3, 4 millones de barriles de petróleo diarios, que es lo que estamos planificando en el mediano plazo, ¿verdad? En el mediano plazo, recuperar la capacidad de generación de producción petrolera, pues entonces a ellos les parece que eso es entregar, nos van a quitar la riqueza. No, la riqueza nos la quitaron ellos, que se robaron al país, que se robaron el petróleo, el oro, y además no los conforme con todo ese robo, se metieron en el narcotráfico y son unos señores que están señalados con pruebas. Gobernador, sí. Le quiero consultar, usted, tomando en cuenta, 90% del país hoy apoya este despliegue militar. No solo eso, también está el apoyo generalizado de la sociedad civil, de la sociedad americana, porque los Estados Unidos hoy, toda la sociedad ve como un problema la droga que está saliendo de Venezuela hacia los Estados Unidos. El continente, la sociedad de Argentina, de Perú, de Chile, apoya en su mayoría que se tomen acciones contra Maduro. Es decir, es una causa global. ¿Qué opciones tiene Maduro? ¿Qué debería hacer? ¿Rendirse? ¿Irse? ¿Aceptar la negociación? Una negociación, una transición pactada para que él pueda salir del poder e irse a otro lugar. ¿Qué opción tiene Maduro en estos momentos? La única opción que le tiene en este momento es agarrar un avión e irse. Si él no se va, lo van a sacar. No hay otro. O sea, eso que están planteando, que una negociación, que María Corina se siente con Maduro para negociar una transición y Maduro entonces dure 2 años más, 3 años más, y entonces, o un cogobierno donde esté gente de nosotros y gente de la revolución. No, ya nosotros hemos pasado por 22 mesas de diálogo. Ya nosotros hemos estado buscando caminos civilizados y no hay manera de entenderse porque los tipos se burlan. Usan esos mecanismos para ganar tiempo, para desgastar la moral del país. De modo que nuestra posición, la del Comando Nacional de la Resistencia que encabeza María Corina Machado, es sencillamente: Maduro, te vas ya. No hay sino un espacio. Agarra un avión y te vas. Ponte de acuerdo con los que están controlando la situación militar y te vas para Turquía, te vas para Rusia, te vas para China, pero deja este país en paz, que te votó, porque ya nosotros los venezolanos votamos a Maduro fuera del poder con nuestro sufragio el 28 de julio del 2024. Allí se produjo el cambio de régimen. Lo decidió el pueblo venezolano. Ahorita lo que están es buscando unos personajes que se robaron unas elecciones y que se las robaron porque tienen que proteger unos negocios ilícitos que están llevando adelante. Sí, gobernador César Pérez Viva, sabemos que también usted forma parte del Consejo Político Internacional que asesora al presidente Edmundo González Urrutia y también, por supuesto, a María Corina Machado. Y hemos recibido información por medio de diversos líderes que ya hay una transición en marcha, que ya hay un plan de trabajo para las primeras 100 horas, para los primeros 100 días. Cuando logremos recuperar a Venezuela y Maduro sea capturado o se exilie en el país que él decida. ¿Qué nos pudiera adelantar? ¿Por dónde van las conversaciones, las reuniones en este sentido, en el tema de concretar la transición y de este plan de trabajo para los primeros 100 días? ¿Cuáles serían esas prioridades que estaría atacando el gobierno del presidente Edmundo González y María Corina Machado? Bueno, te puedo decir que hay 4 ejes fundamentales sobre los cuales se va a impulsar la transición. El primer eje
dada la naturaleza criminal de los personajes que están usurpando el poder, es la seguridad y el orden interno. Tenemos que garantizar que el país va a poder desenvolverse de manera normal y que los grupos armados al margen de la ley que Maduro ha instaurado van a ser controlados y sometidos a la ley. Ese es un primer tema. Orden, seguridad, paz interna. Porque usted escucha al señor de Ocayo, nos iremos a la guerra de guerrilla, nos vamos, son 100 años de resistencia. Se está diciéndonos que cuando se vayan, porque saben que se van, ellos van a pasar al terrorismo ya informal. Ahorita tienen terrorismo de Estado. Entonces ellos están anunciándonos que van a una fase de terrorismo convencional como el que hace Hamas, Hezbollah o el ELN en Colombia y en Venezuela. Y ellos tienen una alianza con el ELN, de modo que este es un tema demasiado importante, el de la seguridad. Segundo, la conducción democrática de la sociedad venezolana. María Corina Machado, como lideresa, y Edmundo González, como presidente electo, tienen un compromiso de llamar a los mejores venezolanos, a los sectores diversos de la sociedad, a la tarea de reconstrucción nacional. Y en ese sentido, obviamente, toda la agenda política de reinstitucionalización del poder es muy importante. Tiene que ver con volver a tener un sistema de justicia eficiente, volver a tener un sistema de control fiscal eficiente, de tener un sistema electoral seguro y transparente, de modo que los venezolanos puedan confiar en que van a votar y van a elegir a quien ellos consideren adecuado para las responsabilidades de conducción del Estado, porque el Estado es el presidente de la República, pero es el Parlamento, son los estados, hay gobernadores, hay consejos legislativos, hay alcaldes, y todo eso supone una agenda política democrática. Esa sería la segunda. La tercera es el tema económico. Cuando digo de tercero, no lo estoy viendo uno más que otro, todos son del mismo nivel de importancia. Sí, es el programa, así es, el programa económico de recuperación del país, de recuperación material. ¿Qué pasa? Que comienza obviamente con la industria petrolera. La apertura petrolera, que ya se experimentó, y precisamente si alguna, y la gente que manejó la industria petrolera venezolana, está en este momento trabajando y ya tiene preparado el plan para la recuperación de la industria petrolera venezolana. Allá hay personajes reconocidísimos como el doctor Humberto Calderón Berti, como el ingeniero Juan Fernández, el doctor José Ignacio Moreno León. Y bueno, pare usted de contar la lista de expertos petroleros que Venezuela tiene, que están hoy en día, por cierto, casi todos en el exterior trabajando en empresas, porque adentro los corrió Chávez y los sacó Chávez de la industria. Tenemos la gente para recuperar esa primera industria, pero no solo va a ser el petróleo. Va a ser todas las áreas de la agricultura, la ganadería, el turismo, el comercio, los servicios, todo ese tema. Entonces, ¿cómo darle cabida a una economía moderna, volver a una economía de mercado que garantice la generación de riqueza, que permite elevar el salario del trabajador venezolano, que hoy en día es de $1? Eso es fundamental. Sí. ¿Okay? Y la otra cuarta pata es el tema de la tragedia social y humanitaria, problema social. Y para mí, que soy un hombre formado en la escuela del humanismo cristiano, este tema es fundamental, porque estamos ante una tragedia humanitaria compleja, que hay millones de venezolanos que no tienen alimentos, que no tienen medicinas, obviamente se está trabajando y ya el equipo técnico del Comando con Venezuela, aplicando el programa Tierra de Gracia, tiene una serie de iniciativas de política social que de alguna manera amortigüe, aminore la tragedia en tanto que la economía logra desarrollarse y en consecuencia con un crecimiento económico podamos financiar salarios adecuados, podamos financiar la recuperación, por ejemplo, del sistema de salud, que es una emergencia terrible. No hay un solo hospital en Venezuela que funcione. Las escuelas, hoy estamos comenzando el año escolar, las escuelas son un cementerio, son realmente un desastre. Los niños no van sino, si acaso, 2 días a clase. Entonces, el tema educativo, el tema que tiene que ver con la salud, son temas sociales que van a tener una prioridad muy importante en la etapa de transición que Venezuela va a comenzar pronto. Y es muy curioso, gobernador, porque ayer hacíamos una encuesta en el canal de YouTube Venezuela en Vivo, donde va a salir esta entrevista, y poníamos los 4 servicios, 4 opciones para que los ciudadanos eligieran cuál es la que más les preocupa. Y tuvimos más de 6.000 votos, y la opción que más votos obtuvo fue el sistema que los ciudadanos consideran que hay que meterle una mano urgente ya al sistema de salud.
Y eso habla entonces de la crisis humanitaria que está viviendo el país, ¿no? Efectivamente, es un tema clave del sistema, el tema de salud, porque no hay un venezolano que no se le haya enfermado la mamá, el papá, el hijo, el vecino, haya llegado a un hospital y no haya ni un papel donde, mire, vaya a buscarle a Tamel, por ejemplo. No hay papel ni para escribirle la receta. No hay medicamentos, no hay personal médico. Nosotros perdimos en estos años del chavismo socialismo. Hemos perdido 40.000 médicos que se nos han ido del país, que los hemos formado en nuestras universidades. Muchachos y gente muy competente. Yo tengo amigos, muchos amigos médicos jóvenes, hombres, mujeres de 30 años, de 28 años, profesionales de salud fuera de Venezuela, porque lamentablemente aquí el salario de un profesional de la salud no alcanza ni para hacer el mercado de una semana. Entonces no pueden vivir. Y ese es el resultado de un modelo fracasado como el que llaman socialismo del siglo XXI o revolución bolivariana. Eso es un fracaso total y yo te creo totalmente que efectivamente el tema de salud es una prioridad social. Entonces esos son los 4 grandes ejes que van a conducir la vida de la transición, ¿verdad? La seguridad, la democracia, el manejo democrático, la reinstitucionalización, la economía y la problemática social. No, y sabemos que esos profesionales que están en el exterior, que estamos, yo estoy en Estados Unidos y Rafael está en Argentina, queremos regresar a reconstruir y apoyar en este plan nacional de reconstrucción de Venezuela con todo lo que hemos aprendido en todos estos años fuera, ¿no? Y de verdad sabemos que María Corina, usted, el presidente del mundo cuentan con toda esa mano de obra, de toda esa mano calificada de gente que estamos dispuestos a regresar. No le quisiéramos quitar más tiempo, César Pérez Viva. Lo que sí quisiera que de alguna manera le enviáramos un mensaje antes de ya despedir esta entrevista. Quisiera un mensaje para los venezolanos que en este momento tienen las expectativas muy altas, pero también hay un poco de incertidumbre de lo que pueda pasar en los próximos días, en las próximas horas, en el destino político en Venezuela. ¿Qué le pudiera decir a esos venezolanos que están con la ansiedad un poco alta en este momento? Que necesariamente tenemos la necesidad de comprender la realidad de los tiempos que vivimos. Para nosotros, los venezolanos, estamos a destiempo. Esta dictadura no ha debido llegar hasta aquí. Esta dictadura debió terminar 2012, 2013 para mí, cuando Chávez ya mostró todas sus cartas, engañó al país enfermo y dejó a este personaje de Nicolás Maduro. Desde entonces, en mi opinión, ya no... O sea, había que pasar por esta prueba porque lamentablemente el país, este sector de la izquierda radical no había gobernado en Venezuela. Y había todavía una especie de añoranza del militarismo que venía del siglo XX. Entonces, Chávez encarnaba la nostalgia del militarismo y obviamente una visión marxista, neomarxista de la sociedad. Y entonces ese sector tenía un espacio, había mucha gente buscando, y además la democracia representativa no logró resolver problemas claves en el tema económico y tenía muchas fallas políticas que la gente prefirió dar el salto al vacío de un militar golpista que buscar dentro de la propia sociedad democrática opciones que permitieran la reconversión del país. Entonces, este sector, en mi opinión, obviamente le iba a tocar gobernar, porque el país así lo estaba buscando. Y por eso la gente le votó, eligió a Chávez, con la diferencia que los demócratas aceptaron. Caldera, que era el presidente, no se declaró en rebeldía, fue y le entregó la banda a Chávez. En cambio, Maduro pierde y se atrinchera en el poder y quiere meter preso al mundo el presidente electo. Le tocó ir a refugiarse en una embajada. Entonces, obviamente, para mí esto ha debido terminar hace tiempo. Y en ese sentido, es muy importante entender que el mundo de hoy está lleno de conflictos. Hay un conflicto muy grande en Europa, entre Rusia y Europa por el tema de Ucrania. Estamos viendo, por ejemplo, a Polonia ayer denunciar la presencia de drones rusos. Estamos viendo los problemas del Medio Oriente, todo lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, todo lo que está ocurriendo en este conflicto de Israel con los fundamentalismos islámicos como Hamas, como Hezbollah. Son problemas que afectan la seguridad y la paz del mundo. Estamos viendo el problema, por ejemplo, las tensiones entre China y Taiwán o entre India y Pakistán. Entonces, nosotros somos parte de ese ecosistema geopolítico y obviamente esa agenda tiene una situación muy, muy complicada que
de alguna manera afecta los tiempos de lo que estamos pasando aquí. Pero además hay una realidad. El país que está liderando las operaciones de Estados Unidos tiene una realidad política interna y tiene una normativa jurídica interna. No es lo que quiera hacer el presidente de los Estados Unidos. Él tiene que rendirle cuentas al Congreso, tiene que fundamentarse en la legislación interna. Entonces todo eso va midiendo los tiempos y las formas como van a aplicar la presión y las medidas concretas con las cuales van a dar por terminada esta etapa tan trágica de la historia venezolana. Pero yo estoy convencido que se están alineando todos los astros, que se están dando todas las condiciones para que pronto Venezuela pueda decir que esta tragedia llamada chavismo, socialismo del siglo XXI, madurismo, como usted lo quiera llamar, ha terminado y que va a comenzar una nueva etapa en la cual todos los venezolanos tenemos la obligación de colaborar para construir una sociedad democrática, moderna, próspera y justa que nos merecemos los venezolanos. Gobernador, y estamos de la mano de Dios, ¿no? Siempre, sin Dios no hay vida. Todo lo que hacemos, porque Dios es el que nos da la luz a través del Espíritu Santo para que nuestros actos y nuestras actuaciones estén en la línea correcta que Él nos dice cuando nos enseñó su doctrina, sus mandamientos y sus principios. Muchas gracias. César, le agradecemos mucho, sí, por esta conversación. Cuídense mucho. Valoramos mucho esta entrevista, esta conversación. Son momentos muy duros y nada más recordarle que hay mucha gente preocupada por usted en el estado Táchira y en toda Venezuela, preocupados por su seguridad y lo necesitamos en libertad, que es lo importante. Gracias, Carlos. Gracias, Rafael, por estar por esta invitación. Me ha dado mucho gusto compartir con ustedes y espero que todos sus seguidores puedan pues, analizar todas estas reflexiones del día de hoy. Así que muchas gracias y feliz día para todos. Muchas gracias a usted y esta es su casa. Cuando quiera, aquí tendrá siempre las puertas abiertas. Seguimos. Muchas gracias. Feliz día. Gracias.